Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 30. Para la estratagema, bestias. Han pasado algunos días desde que la humanidad tomó conciencia acelerada de lo que acechaba detrás de su mundo tras la exposición del fiasco entre Angra Mainyu y su homólogo, que resonó en todas las cadenas de noticias de Kuo. Las imágenes circularon globalmente antes de que nada pudiera reprimirlas. Por primera vez, la existencia de demonios, ángeles y otros seres míticos se hizo pública poco a poco. El mundo se sumió en la confusión, el miedo y la negación. Y muy por debajo de la superficie de todo, dentro de las capas profundas del inframundo, las bestias de la humanidad usan ese mismo periodo para retirarse y reubicarse. Goetia supervisó la reubicación de su antigua morada, la Casa de las Bestias, desde Kuo hasta la ya terminada Edentu Babelón. Esta fue desmantelada y trasladada al inframundo, integrada en la propia metrópolis. La metrópolis se extendía como una ciudad laberíntica y lógica. La nueva base, la metrópolis militarizada que Goetia diseñó y mandó crear mediante la incesante labor de sus pilares del dios demonio, se asemejaba a una fortaleza de civilización y maquinaria carnal fusionada en una sola estructura, que se extendía kilómetros a lo largo, precisa en su propósito, sin alma en su diseño y excelente en su función. Edentu Babelón no fue creado para inspirar admiración, sino obediencia. Ahora estaba en pleno funcionamiento. Lo que significaba su finalización. En su centro se alzaba un rascacielos de kilómetros de altura, la aguja de mando. 3 pisos por debajo de la cámara del trono, la más alta, que coronaba el corazón de la aguja, flotaba una sala en el salón de estrategia llamada la sala de reuniones. La sala en sí era casi minimalista y metálica. La mesa, un anillo de aleación de obsidiana oscura suspendido en el aire por una gravedad estabilizadora, estaba revestida de metal negro translúcido que reflejaba el brillo de los sigilos de datos que las recorrían. Cada asiento estaba colocado a la misma distancia del siguiente, formado por una luz moldeada que correspondía a la bestia a la que pertenecía, un diseño que Goetia prefería, con la simetría como orden. La habitación estaba demasiado silenciosa. Finalmente, Kama fue la primera en suspirar. Apoyó el codo en la mesa mientras sus dedos sostenían su mejilla. «¿Sabes?», murmuró con cierto desdén, «a pesar de todo el esfuerzo que pusiste en este lugar, todavía parece un funeral, tan alegre como morir». Estaba demasiado cansada para levantar la voz, pero también demasiado divertida para dejar de hablar. Goetia levantó la vista del hológrafo que proyectaba los planos de la ciudad junto con datos sobre las defensas exteriores, el progreso de la construcción y la estabilización ambiental. Este es un núcleo de mando, no una galería de arte. Y existe para mantener las operaciones, no para tu comodidad. Puede que las migrañas sean inevitables, Kama. Este lugar fue construido para trabajar, no para el lujo de la pereza. Esbozó una sonrisa apática. Oh, perdóname, arquitecto supremo del orden. Debo haber confundido tu brillantez con mal gusto. Ella puso los ojos en blanco. Trabajar, trabajar, trabajar. Es lo único de lo que hablas. Deberías intentar sentarte y no hacer nada de vez en cuando. Te ayuda a darte cuenta de lo insignificante que es todo. Tú encuentras sentido en la ociosidad. Yo encuentro resultados en la acción. Por eso pareces haber envejecido siglos, viejo. El tiempo no me erosiona. Eso te quita la paciencia, respondió ella sonriendo. Su mirada la hacía sentir como la de un profesor que observa a alumnos rebeldes que nunca pidió. El corazón recién nacido de Edentu late a través del acero que los rodea, pero solo ve distracciones. La ramera estaba holgazaneando, convencida de que todas las miradas merecen estar sobre ella. Su sonrisa es veneno disfrazado de felicidad. Realmente exquisita, ronronea, pasando un dedo por el borde de la mesa. Tus pilares tienen buen gusto, Goetia. La obsidiana y la piedra del vacío encajan con tu personalidad, ¿no podrías haberle añadido un toque de estilo? Quizás unos toques de seda que agraden la mirada. Lo dice la mujer que no reconocería ninguna restricción, ni aunque estuviera grabada en su cráneo. Un leve destello cruza su frente. Disgusto disfrazado de paciencia. Tus halagos son tan limpios como el vino envenenado, bébetelo tú mismo. Ella simplemente ríe suavemente.
Lo haría, si fueras capaz de hacer que el veneno fuera apetecible. Los hombres han construido mundos por una fracción de lo que yo les ofrezco. Kama gimió. Y luego destruyes esos mismos mundos cuando terminas de jugar con ellos. Eres un recordatorio andante de por qué la humanidad no debería haber tocado el placer en primer lugar. Ella ladeó la cabeza. Naciste de la misma contradicción. Amor que se aborrece a sí mismo. Deberías agradecerme, de verdad. Soy lo que sucede cuando tus sentimientos evolucionan sin culpa. Kama se enderezó con creciente irritación. Mientras su voz resuma apatía, sus ojos se dirigen a Kiara con el desprecio cansado de alguien obligado a compartir oxígeno con un parásito. De hecho, lo es. No confundas la podredumbre con el progreso. Goetia ignoró su intercambio y volvió a sus proyecciones. Incluso él casi se permite sonreír con suficiencia, casi. Caos predecible, como siempre. Basta, dice con tono impasible. Si tienes que permitirte insultos insignificantes, hazlo fuera de mi sala de mando. Los dos podrán debatir sobre moralidad más tarde. Por ahora, comenzarán a realizar operaciones aquí. Al otro lado de la mesa, Olga tenía una postura impecable, pero su expresión era tempestuosa. Ya era hora, dijo sin rodeos. El inframundo al menos nos conviene. Estaba empezando a cansarme de ese asentamiento humano. Me sorprende que alguno de ustedes lo tolerara. Tuyo. Interviene Koyanskaya desde el otro lado, con una pierna cruzada sobre la otra. Creía que esta ciudadela era nuestra. Un esfuerzo conjunto, no tu templo personal de autoridad. Su pregunta estaba dirigida a Goetia. ¿Cómo? ¿Sobre qué base llegó a esa conclusión? Con una mirada de asombro, Goetia quería desesperadamente responder con severidad que Eden tu Bebelón se atribuye a su idea en primer lugar. Su boca se abrió un poco antes de verla sonreír con picardía. Zorra astuta. Entonces coopera. Veo poco de eso. La humanidad ya ha visto lo que somos. ¿Por qué discutimos sobre muebles? La atención de la sala se inclina hacia Tiamat, quien suspira gravemente. La sonrisa de Vich flaquea ante esa desaprobación maternal. Diría que esto es justo lo que esperan de nosotros. Dioses discutiendo sobre las ruinas de la creación es una historia familiar, ¿no? El mal del mundo, sentado cerca del borde del ring, sonrió con suficiencia. A diferencia de este lugar, que se siente como estar atrapado en la cabeza de Goetia, lleno de números. Mis números los mantienen a todos vivos. Sí, claro. Pero no dije que fuera cómodo. Draco chasquea la lengua, impaciente. Habla menos si no tienes nada útil que añadir, chucho. No le preocupa. Si la utilidad fuera el estándar, la mitad estaríamos descalificados, espera. Su cabeza se giró hacia la bestia que tenía los brazos cruzados. Lo siento, mestizo. Ella lo ignoró. Prefiero esto. Al menos está hecho para durar. Sabemos que Quo era un agujero temporal. Su tono era brusco y seguro, algo que solo ella podía sostener sin levantar la voz. Pero si soy honesta, la vista desde la cámara del trono debería valer la pena esta reubicación. Koyanskaya rió disimuladamente. Sí. Desde allí se ve medio inframundo. Menudo espectáculo, la verdad. No creo que a ninguno de ustedes le importe el paisaje a menos que esté en llamas. La mirada de Draco se dirigió hacia ella. Ahórrate el sarcasmo, disfrutas quemar cosas más que nadie aquí. Ah, porque se paga bien, respondió Koyanskaya con suavidad. La destrucción es un negocio lucrativo. Hay ruido otra vez, todas sus voces son demasiado para criaturas que han vivido tanto tiempo. 4. Kama se volvió hacia ella. Bueno, madre, a algunos nos gusta quejarnos. Es parte de estar vivos. Eres un castigo. Su sonrisa se desvaneció. Sabes cómo engatusar, ¿verdad? Goetia sintió ganas de darse cabezazos contra la pared más cercana tras verlos. Un consejo de calamidades, fingiendo ser civilizado. Eden tu Bebelón sirve como bastión, evitando la ostentación vanidosa. Deberían comportarse como tales. Atención. La exposición del mundo sobrenatural ha llegado a todos los gobiernos importantes y las facciones superiores están desorganizadas. Mantendremos el aislamiento hasta que se calme el caos político.
El Edén tu Babelón no será revelado aún, ni intervendremos. Olga frunció el ceño. Entonces nos sentamos a mirar. ¿Ese es tu plan? Los ojos de Goetía se encontraron con los de ella. Sí. Observar antes de intervenir. La humanidad debe afrontar las consecuencias de la verdad antes de conocer su precio. Se hizo un silencio de varios segundos. El zumbido de la mesa levitando llenó el aire. Kama lo rompió de nuevo. ¿Y ahora qué? Nos quedamos aquí sentados, actuando como si esta ciudad significara algo, y esperando a que se destrocen. Sí. Su rostro se curvó en una sonrisa cansada. Qué predecible. Estás tan aburrida como siempre. Mejor aburrido que sin sentido, respondió Goetía con calma. Kiara rió mientras se colocaba un mechón de pelo detrás de la oreja. Siempre hemos sido insignificantes. Supongo que eso es lo que nos hace divinos. Divino, mi culo. Murmuró Kama en voz baja. El centro de la mesa proyectaba datos bajo el mando de Goetía. Sobre el centro flotaban imágenes, titulares y transmisiones en vivo que giraban lentamente. Las anclas humanas balbuceaban presas del pánico, una fealdad habitual de la fragilidad humana. Goetía reprime un suspiro. Ruido inútil. Incluso ante la verdad de lo sobrenatural, la humanidad se esfuerza por contenerla bajo la burocracia y la ideología. Igual que los simios intentando clasificar el fuego. Francia está abriendo sus fronteras a los demonios, comenta Koyanskaya, con demasiada naturalidad para la magnitud de lo que dice. Al parecer, los científicos seculares creen que el estudio mutuo promoverá la coexistencia, o simplemente están ansiosos por analizar algo que tiene un origen diferente. Es repugnante, su arrogancia no tiene límites, murmura Draco. No se equivoca. Los delirios de dominio de la humanidad nunca cambian. Una catedral londinense está llena de manifestantes y sacerdotes que critican la doctrina. Olvidaste tu propósito. Kama lo mira fijamente. Nuestro propósito. Protegerlos de lo sobrenatural, sí, lo sé. Pero proteger a unos necios que prefieren bailar con demonios antes que sobrevivir, qué noble. Debes estar orgulloso. Él la mira fríamente. El orgullo no tiene nada que ver. Lo cierto es que son humanidad. Los demás son parásitos que rondan al huésped. Solo nosotros tenemos derecho a juzgar, no ellos. El aire se vuelve más denso. Todos esperan a ver quién lo romperá primero. Aún así, son nuestros para protegerlos. Incluso ahora, dijo Tiamat. Una irritante dulzura que Goetía desprecia fluyó de su lengua, aunque él no pudo rebatirla. Ella protege a sus hijos, aunque no entienda por qué. Las señales holográficas parpadean mientras él hace gestos, reduciendo varias a estática. La cuestión no es maravillarse de su idiotez, sino prepararse para lo que viene. Las facciones sobrenaturales actuarán pronto. Intentarán ejercer influencia antes de que la humanidad se estabilice. Olga se mostró imperiosa. Entonces avanzamos más rápido. ¿No es obvio? No podemos permitir que esas especies inferiores traten a los humanos como peones. Su política se descontrolará si no se controla. Es precisamente por eso que existe Edén tu Babelón, responde Goetía. Su tono es sereno, pero se percibe una leve satisfacción. Observamos, intervenimos cuando es necesario y nos aseguramos de que ningún poder sobrenatural se extralimite. Si la humanidad ha de coexistir con ellos, será en los términos de la humanidad. No en los de los demonios, ni en los del cielo, y mucho menos en los caprichos de magos ingenuos. Nunca fue por convivencia, le importa el orden. La humanidad debe seguir siendo humanidad. Esa es la única justificación de su existencia. La ramera ronroneó. Jugando a ser pastor de una especie que no puede dejar de devorarse a sí misma. Eres la contradicción perfecta. Su voz se desliza por la habitación. Incluso los pilares incrustados en las paredes zumban con desagrado. Un ser como tú no entendería el concepto de autoconciencia. Despidiéndola antes de que pudiera responder, hace un gesto, y los datos holográficos cambian a noticias sobre Rusia movilizando sus ejércitos, líderes ortodoxos llamando a la guerra santa contra los demonios, políticos hablando de purificación divina. La misma danza de todos los siglos anteriores. Esto es lo que debemos corregir. La humanidad se desgarrará antes de que alguien ataque. Eso no puede permitirse.
Ni ellos, ni nosotros, desde luego. La tabla brilla mientras los datos se reorganizan en columnas de posibles zonas, sectores y nombres. Estrategia. Control. Lo único que tiene sentido. Las bestias miraban las proyecciones por sus propias razones. Algunas por desprecio, otras por tedio, y unas cuantas por un raro y reticente sentido de propósito. Inquebrantables y siempre obedientes, son los primeros y últimos jueces de la humanidad. El globo holográfico centrado sobre Oriente Medio, donde las señales de calor de la agitación inundan la pantalla con corrientes de color y sonido. Ante la prueba de lo divino, la humanidad retrocede a la locura tribal en lugar de a la revelación. Ah, las tierras sagradas, murmura Kiara. La hermosa confirmación de lo divino solo alimenta su sed de sangre. La fe, el anhelo y la violencia siempre se funden. Todo lo que ella dice provoca la propagación de la podredumbre. Fe y lujuria, responde él, tajante. Dos formas del mismo engaño. Una anhela significado, la otra validación. Entonces debes encontrarlos a ambos irresistibles, sonrió. Ignora el golpe, con la vista fija en una transmisión desde Teherán, mientras miles de personas se congregaban en plazas, con pancartas alzadas, y los clérigos llamaban a los ángeles una prueba divina y a los demonios una abominación que había que purgar. Sería admirable, en cierto modo, si no fuera tan estúpido. Irán avanza hacia la unidad fanática. Es una profecía cumplida para ellos. Una purificación divina. No es que vayan a escuchar razones. No se puede convencer a los fanáticos con sentido común. Su fe es la excusa que necesitan para quemar el mundo. Sus palabras le valieron una mirada fulminante de Tiamat. Siguen siendo humanos, Kama. Sus errores son solo suyos, pero no podemos dejarlos morir sin más. Los ojos de Kama eran opacos y afilados en las comisuras. ¿Dónde termina, madre? ¿Cuántas veces planeas salvarlos de sí mismos antes de darte cuenta de que les gusta sufrir? Los labios de Tiamat se tensan. Pero antes de que pudiera responder, Koyanskaya golpeó la superficie con la yema del dedo. Oriente Medio es volátil. Milicias formándose bajo banderas, Israel posicionándose para la diplomacia. Si esto se intensifica, arrastrará a múltiples facciones. Cualquier oportunista del planeta encontrará la manera de explotarlo. Goetia asiente levemente. Y tratarán de tomar el control del gobierno humano mediante el miedo. La Iglesia se movilizará para asegurar su influencia en Europa, y las alianzas orientales harán de contrapeso. Es solo cuestión de tiempo antes de que alguien inicie una guerra abierta. Se dirigió a la altiva bestia. Está convencida de que es preferible una intervención preventiva. Si alguna facción sobrenatural interfiere, ella será la primera en aniquilarla de inmediato. Un frente tormentoso, impetuoso pero genuino. Goetia la observa un instante. Su confianza es valiosa, aunque roza la temeridad. El enfrentamiento directo conlleva el riesgo de ser expuestos. Somos protectores, no salvadores. La humanidad debe creer que actúa por voluntad propia. La interferencia abierta fomenta la dependencia. Una risa contenida emana de Angra, impregnando el silencio subsiguiente. Dependencia, control, protección. Solo una variación de un tema familiar. Estás, Goetia, simplemente cubriendo la tiranía con un barniz de ética. Goetia se abstiene de dedicarle siquiera una mirada superficial, afirmando, la tiranía sigue siendo preferible a la extinción. Esta réplica provoca una quietud temporal, ya que el nihilista rara vez cuestiona la faz del pragmatismo. Draco lo mira a los ojos. Esta vez no bastará con observar. La observa un buen rato antes de responder. Los pilares establecerán puestos de observación en las principales ciudades afectadas. Si algún poder sobrenatural intenta manipular los acontecimientos, borraremos su presencia por completo. Sin testigos, sin rastro. La humanidad siempre había sido experta en confundir la devoción con la guerra. Pero el fervor, algo en él, perturbaba la consistencia del orden humano. Un desajuste, leve pero perceptible, como un pulso irregular. Esto no fue una mera reacción a la revelación. Fue una aceleración, un mundo que tropezó con su propia teología para alcanzar la comodidad del fanatismo. El sistema avanzaba. Informes de Riad, El Cairo, Teherán. Todos idénticos en ritmo.
Concentraciones que se convertían en disturbios, disturbios que se convertían en milicias. Ángeles avistados. Demonios purgados. La voluntad de Dios no debe ser cuestionada. La humanidad siempre se había enorgullecido de su intelecto, pero incluso este decayó bajo la revelación. En cuanto apareció algo superior ante ellos, la lógica se disolvió en la historia, y la historia siempre requirió un enemigo. Ya lo había visto antes durante la incineración. Patrones que se repetían porque la humanidad se negaba a evolucionar más allá de sí misma. Posiblemente, por eso aún permanecía entre ellos. Incluso en su fracaso, seguían siendo fascinantes. El orden se forjó a partir de su necesidad colectiva. Y, sin embargo, el mundo de la superficie se desgarró en un intento desesperado por comprender lo que veía. Era absurdo. Y, sin embargo, predecible. El mundo árabe había sido el primero en reaccionar no con curiosidad, sino con certeza. Los ángeles eran reales, por lo tanto, las escrituras tenían razón. Los demonios eran reales, por lo tanto, el juicio había llegado. Convirtieron el conocimiento en prueba, la prueba en guerra. Goethe casi podía admirarlo. La humanidad siempre había sido más decisiva cuando se veía acorralada por su propia fe. Se preguntó si esto era lo que había sentido Salomón. Ver a los humanos construir la locura en nombre de la razón. El recuerdo afloró sin querer, en forma de unos ojos demasiado tiernos para un mundo tan cruel. Un hombre que creía en la salvación mediante la sabiduría. ¡Qué ingenuo! Cerró los ojos brevemente. Salomón se había ido. Lo único que quedaba era la carga de comprenderlo. Es interesante cómo la fe sobrevive incluso después de que sus dioses dejen de fingir que los escuchan, murmuró Koyanskaya. Nunca necesitaron pruebas. Solo una audiencia. Goethe también la ignoró. Lo decía solo para medir reacciones. Típico de un depredador que se alimentaba de información. Aún así, no estaba equivocada. La fe nunca se trató de la verdad. Se trató de la perseverancia. La proyección cambió a Tel Aviv. Eruditos judíos se reunieron con clérigos islámicos bajo supervisión internacional. La ironía le habría divertido de no ser tan trágica. Incluso ahora, buscaban negociar la revelación y domesticar lo antinatural como un animal capturado. La humanidad no podía evitarlo. Tuvo que construir vallas, incluso alrededor de sus dioses. Los datos volvieron a cambiar. Informes de milicias chiitas se movilizan bajo el pretexto de una purificación sagrada. Las redes estatales iraníes piden defensa contra los falsos ángeles. E Israel, con su pragmatismo característico, intentó codificar lo sobrenatural en la burocracia. Como si los seres celestiales pudieran ser regulados mediante políticas. Se sintió casi impresionado. La humanidad preferiría legislar el cielo antes que rendirse a él. Una leve irritación le subió al pecho, una especie de fatiga. Esta especie era magnífica y miserable a partes iguales. Siempre a un paso de la trascendencia, pero siempre anclada en su propia pequeñez. Si hubieran sido su creación, tal vez habría sentido algo parecido al arrepentimiento. Pero eran el sueño de Salomón, no suyo. Él solo era su eco. No pasaría mucho tiempo antes de que cayeran los primeros gobiernos. Antes de que lo sobrenatural exigiera que las bestias eligieran bando. Y ya sabía cuál sería su respuesta. Ni el cielo ni el infierno tenían derecho a juzgar a esta especie. La destrucción de la humanidad era solo responsabilidad de la humanidad orquestarla, y sobrevivir. Esa era su paradoja. Su derecho. La pantalla parpadeó una vez más, mostrando otra explosión. Una vez intentó quemar este mundo para demostrar que no lo merecía. Supongamos que simplemente observó cómo cumplía su función. La proyección cambia de nuevo, dispersando tenues reflejos sobre la mesa de obsidiana. En las pantallas, una luz fría perfila la forma de un mapa vasto y glacial. La señal parpadea para mostrar columnas blindadas estacionadas cerca de los Urales, destellos de artillería en pruebas cerca de bosques desolados por el invierno. Si existía una nación capaz de contemplar lo divino y preguntarse de inmediato cómo convertirlo en un arma, era Rusia, la que se alzaba en la cima. Casi la admiraba, pura aritmética. Cómo usar lo antinatural, cómo integrarlo en el mecanismo de la supervivencia. Koyanskaya se anima al verlo, su cola de pelo ondeando con un deleite apenas disimulado.
Siempre disfrutó de ese país. Su mezcla de ambición y fatalismo la atraía. Algo en el alma rusa, dijo una vez, le recordaba los negocios. Siempre en deuda con alguien, siempre fingiendo que fue una elección. La cámara recorre llanuras heladas donde círculos rituales brillan entre la nieve, custodiados por hombres con uniformes grises. Sigilos esotéricos dibujados junto a misiles balísticos. Es casi artístico, de una manera en que la humanidad fusiona magia y metal, fe y artillería. Se mueven rápido, murmura Koyanskaya, con un tono suave que apenas disimula su satisfacción. Autoridad central consolidada bajo poderes de emergencia. Directivas nacionales para colaboraciones de investigación con ciertas entidades sobrenaturales. No dice qué entidades, pero Goetia ya puede imaginarlas. Espíritus menores, familiares errantes, oportunistas. Seres deseosos de encontrar nuevos amos a cambio de reconocimiento o protección. Lo primero que hace una civilización asustada cuando se enfrenta al poder es intentar cuantificarlo. ¿Y el segundo? Pregunta Kama distraídamente. Destruyen lo que se niega a obedecer. Su risa es sin humor. Así que nada ha cambiado. No, nada lo hace nunca. Todos observan el desplazamiento de la transmisión hacia el este. China, ahora. Donde Rusia se lanza, China estudia. La transmisión muestra laboratorios enterrados bajo cordilleras, reuniones celebradas tras biombos de seda roja. Puede percibir sus intenciones incluso desde tan abajo de la tierra. Trazando la jerarquía del cielo y el infierno en la burocracia. El narrador de la transmisión habla de esfuerzos de integración y grupos de trabajo. Eufemismos, todos ellos. Significa vigilancia, disección y, finalmente, subyugación. Los humanos nunca se han encontrado con algo que no quisieran poseer. Koyanskaya lo mira. Suenas casi decepcionado. Soy realista, responde Goetia. La decepción implica expectativas. No me quedan expectativas. Ella sonríe levemente. Él la ignora. Aún así, la idea persiste. La moderación de China lo intriga de una manera que la fuerza bruta de Rusia no. Su enfoque de probar, catalogar y reescribir discretamente las reglas de interacción le recuerda demasiado a Caldea. El mismo impulso de comprender, de preservar mediante la manipulación. Lo justificarán como equilibrio, como coexistencia, pero al final, será control. Siempre lo es. Kiara se estiró perezosamente en su asiento, con un gesto deliberado. Los humanos se adaptan rápidamente cuando hay algo que ganar. Me gusta bastante esta etapa. Empalagante e invasivo. Goetia resiste el impulso de responder. Kiara se alimenta de la atención. Tal es la encarnación de la tentación hecha carne, y ella sabe exactamente lo intolerable que es su presencia. Sin embargo, su observación no es errónea. La humanidad prospera en tiempos de crisis. La misma revelación que debería haberlos destrozado, en cambio, enciende la ambición. Todo es en nombre de la supervivencia. Incluso ahora, tratan lo sobrenatural como una simple frontera más. La arrogancia de los mortales que creen que pueden negociar con los dioses. El enfoque ruso desestabilizará el equilibrio. Si empiezan a armar entidades, otras seguirán su ejemplo. Esto se convertirá en una carrera armamentista. Olga comentó. Ella vio el efecto dominó tan claramente como él. Es inevitable, responde. Cuando se revela el poder, surge la competencia. Kama se burla. Y sus cadáveres se convertirán en estadísticas. La humanidad siempre ha sido buena en eso. Goetia no se molesta en discutir. La verdad no requiere defensa. Todo el mundo de la superficie se convulsiona para absorber la revelación como un cuerpo que lucha contra la fiebre. Se pregunta, aunque solo brevemente, si así es la adaptación. El orden humano no se encamina hacia la extinción, sino hacia la mutación. Posiblemente, reflexiona, este sea el único aspecto positivo que puede encontrar en su caos. La negativa de la humanidad es estancarse. Incluso aterrorizados, avanzan. Aunque avanzar solo los lleve al abismo. La ironía es casi poética. La humanidad ha visto el rostro de la divinidad, y en lugar de rezar, prepara presupuestos. La proyección cambió nuevamente. Japón. Un pequeño y ordenado archipiélago con orden y ansiedad bajo 1000 luces burocráticas.
Los ojos de Goethe no veían la imagen, sino que la diseccionaban, un movimiento de un mapa que superponía siglos de miedo humano y lógica frágil. Se apresuraron a legislar lo desconocido. Los japoneses eran meticulosos en su histeria. Un reflejo afinado tras siglos de observación de su especie se manifestaba con amargura. Su gobierno no perdería el tiempo templando. Conociéndolos, crearían un departamento, comisionarían eruditos, otorgarían a lo inefable una insignia y un número de protocolo. La humanidad siempre había combatido lo sobrenatural volviéndolo mundano. Era lo que los hacía tan infinitamente exasperantes y tan extrañamente perdurables. No fue hasta que la transmisión mencionó una nueva frase, una rama especial para mantener la paz, que su mandíbula se tensó. Paz. La palabra dolía. A los humanos les encantaba. La usaban para justificar cualquier cosa. La paz era su delirio favorito, y él los vio perseguirla durante siglos sangrientos solo para terminar con cadenas más apretadas. Si Goethe aún sentía cansancio, habría sido ese. En cambio, lo que lo avivaba era un impulso más antiguo. Harán lo de siempre, le pondrán nombre a su miedo y le crearán una oficina. Hay cosas con las que nunca debieron intentar mantener la paz. Esa última frase transmitía más odio del que los demás percibieron, aunque algunos se sobresaltaron ante el desprecio en su tono. Goethe rara vez se dejaba llevar por las emociones. Su conocimiento permaneció en Japón por una razón que los demás aún no podían aprender. Eran sus linajes. Los 5 clanes principales. Estuvo a punto de burlarse en voz alta, pero se contuvo. Casi. La pantalla se atenuó para mostrar marcadores regionales, con la prefectura de Nara brillando tenuemente en el centro. Una herida sagrada en el mapa. Los 5 clanes principales, murmuró. Incluso la forma en que las palabras se formaron en su boca parecía desagradable. Los restos de la servidumbre sintoísta, ostentando el poder del equilibrio, evoca una época en la que la fe humana era transaccional. Los clanes habían sido intermediarios, agentes de dioses demasiado perezosos o engreídos como para tocar el mundo directamente con su arrogancia heredada. Con cada siglo, olvidaban más la verdad y la aclamaban como tradición. La humanidad era una contradicción, no podían sobrevivir sin jerarquía. Los clanes eran la prueba viviente. Familias que fingían servir a los dioses, cuando en realidad solo servían al orgullo de su linaje. Kama notó su expresión. Ladeó la cabeza, fingiendo curiosidad, pero ya aburrida. Parece que estás recordando a alguien que preferirías borrar, dijo. Goethe no respondió. Simplemente siguió mirando la proyección. No valía la pena explicarlo. No entenderían la profunda aversión que sentía por lo que representaban los clanes. ¿Conexión con qué? Los dioses de Japón no eran benévolos. Su divinidad era un apetito camuflado en serenidad, y los humanos que los servían siempre habían sido sacrificios voluntarios, ganado devoto que confundía la servidumbre con un propósito. Quizás está pensando demasiado. La explicación se convirtió en algo más parecido a una acusación. Pero tenían preguntas, y él las responderá. Nunca adornó la verdad, solo la diseccionó hasta que la hizo sangrar. El poder de los 5 clanes principales se deriva del favoritismo divino. 5 linajes encadenados a la vanidad del panteón sintoísta. Enseñan a sus hijos que el valor se determina por la atención de los dioses. Quienes no reciben la bendición son considerados impurezas. Para ellos, la divinidad era una medida de sangre, no de esfuerzo. Esa palabra, impureza, le rondaba la mente incluso después de terminar. No era solo su crueldad. Los humanos aprendieron a reflejar a la perfección los prejuicios de los dioses. Incluso Kiara, cuya diversión solía ser imposible de disipar, ladeó la cabeza con una sonrisa sin alegría. El labio de Kama se curvó en una mezcla de asco y reconocimiento. Para dos, fue una punzada profunda. Uno no dijo nada, lo que para él significaba todo. Y a su lado, la dulce, ingenua y sentimental Tiamat, frunció el ceño, su expresión se ensombreció por la emoción. ¿Exilian a los suyos?, preguntó en voz baja. Koyanskaya y Draco, que por desgracia estaban cerca de ella, sintieron que sus cuerpos se endurecían por el aura desnuda que ella excluía. Niños nacidos sin poder. Goethe asintió. O ejecutarlos. Las palabras cayeron como piedras. Tiamat bajó la mirada.
El tenue brillo de sus cuernos se atenuó. No lloró, era incapaz de un sentimiento tan derrochador, pero algo cambió en su forma. La silenciosa furia maternal que emanaba de ser la madre de la humanidad, la que una vez acunó la vida misma, se agitaba. Para ella, el acto era incomprensible. Una madre que abandonó a sus propios hijos, dioses y humanos que se volvieron contra sus propios parientes, violó un sentimiento tan sagrado que ni siquiera ella podía nombrar. Goetia observó su reacción en silencio. Era de esperar. La empatía de Tiamat era tanto su fortaleza como su defecto. Cargaba con el peso de toda la crueldad humana, como si fuera el pecado de su propio hijo. Él, en cambio, hacía tiempo que había aprendido a convertir la empatía en análisis desde el primer día de este mundo. En el otro extremo de la mesa, Angra parecía a punto de reír. Su expresión vaciló un segundo. Me suena. Goetia lo miró y, en ese breve silencio, algo tácito pasó entre ellos. Niños abandonados. Seres no elegidos. Rechazados por el Creador, se les dijo que adoraran. Era un espejo demasiado fácil de ignorar. Angra apartó la mirada primero, recuperando la sonrisa. El nihilismo volvió a envolver su voz como una armadura. Claro, dijo. Humanos haciéndose pasar por dioses, haciendo de verdugos por amor a la fe. Si los dioses sintoístas alguna vez los bendijeron, probablemente fue por diversión. Draco y Kama lo miraron con inquietud. El comentario fue cruel, pero no erróneo. La proyección muestra imágenes de santuarios, bosques, los tenues contornos de la prefectura de Nara, salpicada de lugares sagrados. El mismo suelo que ha presenciado 1000 rituales, 1000 sacrificios realizados en nombre de la pureza. Frunció el ceño. Sus pilares parecían estar interesados en fotografiar recientemente. La familia Nakiri los lidera, dijo Goetia de todos modos. Custodios de su llamada orden sagrada. Para ellos, el valor de la humanidad comienza y termina con la obediencia a la jerarquía divina. No cultivan la virtud. Las bestias escucharon en silencio. Goetia sintió pena. Era extraño, incluso para él. Con qué facilidad el desprecio por la divinidad se convertía en compasión por la humanidad. Los 5 clanes principales no habían escapado de ese ciclo de ganarse la ira divina, simplemente lo habían perfeccionado. Matar a un pariente por no estar bendecido no era celo divino. Era inseguridad disfrazada de santidad. Se preguntó, brevemente, qué sentían aquellos exiliados. Expulsados de sus familias por carecer del favor de los dioses. Seguían rezando. Seguían mirando al cielo, esperando la aprobación de los mismos seres que los habían condenado. Los humanos eran resilientes, sí, pero también patéticos en su manera de soportar lo insoportable, creyendo que había nobleza en el sufrimiento sancionado por Dios. Olga suspiró, rompiendo el silencio con su habitual impaciencia. Es ridículo que piensen que esto mantendrá el orden una vez que el mundo sepa la verdad. Goetia casi estuvo de acuerdo. El control siempre ha sido su ilusión, dijo. Estos clanes sobreviven no porque sean poderosos, sino porque la humanidad todavía necesita creer que alguien es favorecido. Que hay orden en ser desigual. Koyanskaya esbozó una leve sonrisa burlona, haciendo girar un bolígrafo entre los dedos. La tableta que tenía delante mostraba datos de sincronización de su compañía. Era desconcertante cómo su conexión había llegado a través de la dimensión antes de que él supiera que usaba algún tipo de magia de mejora de líneas místicas. Entonces son útiles. Toda jerarquía necesita sus mártires, ¿verdad? Incluso los malos negocios se basan en la desesperación. Él ignoró su cinismo. Era demasiado pragmático para ser interesante. En cambio, sus pensamientos volvieron a centrarse en su interior, en torno a un viejo cadáver de memoria. Casi podía imaginar a los primeros humanos, que alzaron la vista hacia los dioses y pensaron, si servimos a la perfección, podrían fijarse en nosotros. Ahí empezó todo. La misma enfermedad disfrazada de nuevos rituales. Los 5 clanes nacieron desesperados. Generaciones de humanos han creído que la devoción se hereda. Pero la devoción sin duda era deterioro. La fe sin rebelión era esclavitud. ¡Qué trágico! Era consciente de que todos lo observaban. Incluso Kama, cuyo habitual desdén por todo lo que no brillara de egoísmo, pareció contemplar por un momento. ¿Qué?
Preguntó Goetía con tono seco. Kama se encogió de hombros. No pensé que te importaría tanto que unos cuantos humanos hicieran de sacerdotes. La miró fijamente un buen rato, sin pestañear. Me da igual, dijo. Yo juzgo. Y allí estaba, la frase que lo definía más de lo que le gustaba admitir. Los 5 clanes principales no eran villanos en el sentido mítico. Eran peores. Creyentes sin conciencia de sí mismos. De esos que llaman mandamiento a su crueldad. La pantalla holográfica frente a ellos mostraba diagramas de 5 criaturas que irradiaban un color de autoridad diferente. Dorado, verde, carmesí, índigo y plata. Los 5 clanes principales constituyen la columna vertebral sintoísta de la estructura sobrenatural de Japón. Son los herederos directos de los 5 elementos, tierra, madera, fuego, agua y metal, y los guardianes de las bestias sagradas vinculadas a ellos. Cada cabeza lleva no solo el nombre, sino también el manto de estas criaturas. El dragón amarillo de los Nakiri, el dragón azul de los Kusiasi, el pájaro vermellón de los Himejima, la tortuga negra de los Doumon, y el tigre blanco de los Shinra. Hizo una pausa. No era por efecto, Goetía despreciaba la teatralidad, sino más bien por costumbre, una exactitud en el ritmo que implicaba firmeza antes de elaborar. Son, según los estándares humanos, casi absolutos. Incluso el Daiyoukai se somete a ellos. Su autoridad, religiosa, política y mística, fue ganada y simplemente heredada por la ciega persistencia de la tradición. Un destello pasó por sus ojos. Desprecio. Poder heredado, murmuró Olga, con los labios curvados en señal de desdén. Cruzó una pierna sobre la otra, y la cola de su abrigo se deslizó bruscamente contra el marco de la silla. ¡Qué tediosamente humano! Cruzó los brazos, con la mirada fija en la imagen brillante del dragón amarillo. Dime, Goetía, dijo, ¿son fuertes porque dominan a estas bestias, o estas las toleran simplemente por compasión? Una pregunta retórica, supongo. No necesitaba decir más. Koyanskaya hacía girar un bolígrafo entre los dedos. Así que los clanes tienen 5 mascotas antiguas, y sus dioses las tratan como premios. ¡Qué maravilla! Creía que Oriente había superado su obsesión por el favoritismo divino. Ejen, dijiste que las bestias eligen a sus herederos. ¿Voluntariamente? Sí, respondió Goetía, seca y fría. Aunque elección es una palabra generosa. El vínculo se establece mediante un rito espiritual ligado al linaje. Los elegidos rara vez lo desafían. Las bestias sagradas son símbolos ligados a la fe. Desafiar a su anfitrión elegido es desafiar los cimientos del panteón sintoísta. Casi se burló de la palabra panteón. Sentado en silenciosa contemplación frente a él, Draco está convencido de que es lamentable que sus dioses sean justos mientras ejecutan a los suyos por herejía. Con esta clase de salvación, ¿qué pueden esperar de tal hipocresía? Sus ojos brillaron rojos bajo las llamas. Aún así, el poder es poder. Incluso yo puedo respetar la convicción de quienes heredan su carga, aunque solo sea porque los destroza más rápido. Eso al menos lo compartimos. Kama se burló. Ay, por favor. No lo idealices. Son humanos jugando a las casitas. Quítales los nombres extravagantes y las bestias, ¿y qué queda? Miedo. Es un cosplay de delirio colectivo. Bajo su cinismo, hay un hilo de amargura. Detestaba la hipocresía porque la reconocía con demasiada facilidad en sí misma. Después de todo, la lujuria era tan engañosa como la fe. Admiro bastante su piedad. Encontrar placer en la obediencia es una forma rara de masoquismo. La mirada de Kama podría haberla quemado. ¿Admirarías eso, pervertido? Los 5 clanes han elevado la creencia a la categoría de gobierno. Y eso, más que sus bestias, los hace peligrosos. Goetía volvió a la pantalla de datos. Apareció un mapa de Japón, con líneas luminosas que trazaban corrientes ley alrededor de 5 regiones específicas. Estos dominios se han mantenido estables durante siglos. Toda anomalía, barrera o protección divina importante en Japón se vincula con ellos. Aunque el mundo humano es consciente de lo sobrenatural, aún depende del secreto. Dependencia mutua. Anatema para su naturaleza.
Así que, básicamente, dijo Angra arrastrando las palabras, un grupo de sectas familiares presumidas con mascotas monstruosas se creen especiales. Entiendo. Quizás debería enviarles una carta de felicitación. Queridos autoproclamados elegidos, el mal del mundo aprueba su idiotez. Goetia continúa. Cada bestia sagrada canaliza una esencia espiritual que corresponde a su elemento, los 5 pilares del equilibrio cósmico sintoísta. Sus anfitriones heredan fragmentos de estas esencias, alterando su biología, mejorando sus cuerpos y reescribiendo su existencia en algo entre mortal y divino. Los ojos de todos se entrecerraron mientras la pantalla pasaba imágenes de formas humanoides mitad humanas, mitad míticas. Lo llaman síntesis espiritual, una ceremonia de unión entre un humano y una bestia Dios. Mediante ella, alcanzan formas temporales de ascensión. Manifestaciones híbridas, que combinan la magnitud espiritual de la bestia sagrada con la carne de su recipiente. Los ojos de Wolga brillaron de curiosidad. Curiosidad táctica. Se inclinó hacia adelante y apoyó la barbilla en la mano. Eso explica por qué ningún Daiyoukai los ha desafiado directamente. Si su fuerza llega a tal punto, entonces su política debe ser tan estable como la mecha de una bomba. Goetia inclinó la cabeza. Exacto. Los clanes imponen lealtad absoluta bajo el pretexto de la selección divina. Cuestionar la propia cabeza es cuestionar a los propios dioses. Es un medio eficaz, aunque primitivo, de mantener el orden. Fusión, repitió Draco intrigado. Una entrega física del yo en aras de la fuerza. No sé si eso es meritorio o patético. Sus ojos siguieron al ejército del pájaro vermellón. El fuego florecía en sus extremidades, las plumas se transmutaban en armadura. La mirada de Draco se suavizó, aunque solo un poco. Hay convicción en eso, aunque equivocada. Ojalá existiera la misma devoción en quienes proclaman la rectitud. No pasó por alto la nota de melancolía en sus palabras. La convicción era un arma de doble filo. Al tallar dioses, también cercenaba almas. Koyanskaya había estado hojeando su tableta en silencio y decidió hablar. Si lo piensas, estos clanes no solo poseen un poder que rivaliza con el de los grandes demonios, sino que también poseen aumentos biológicos mediante simbiosis mística. En esencia, un ejército de semidioses arraigado en un culto hereditario. Ella sonrió. ¡Qué encantador! No me extraña que las ramas japonesas del inframundo guardaran silencio. Si uno solo de estos híbridos entrara en su territorio, se derrumbarían más rápido que un escándalo de relaciones públicas. Goetia emitió un silencioso gruñido de reconocimiento. En efecto. Lo que nos lleva al problema más importante. Los 5 clanes principales controlan las intercepciones de las líneas ley que estabilizan la red espiritual de Japón. Interrumpirlas podría dañar por completo el equilibrio del continente. Movió la muñeca. El holograma se reestructuró en líneas brillantes que trazaban corrientes espirituales bajo las islas. Los puntos de intersección brillaban con los símbolos de cada bestia. La esencia de cada bestia sagrada sustenta una quinta parte de la infraestructura espiritual de la nación. Si se elimina una, se corre el riesgo de un colapso. La ironía, por supuesto, es que este poder de administración divina garantiza que no puedan ser reemplazadas. Han diseñado la eternidad mediante una condición. Angra soltó un suave silbido. Así que han manipulado a todo el país para que dependa de su santidad. Supongo que no necesitan demonios cuando tienen sacerdotes con mejor imagen pública. Kama se rió. TCH. Los humanos no pueden vivir sin cadenas. Simplemente las prefieren bañadas en oro. Su tono era venenoso, pero Angra percibió envidia, quizás, o una lástima que jamás admitiría. Siempre se burlaba de los apegos porque había olvidado cómo se suponía que debía ser una conexión genuina. Las luces de la consola se atenuaron a medida que llegaban nuevos datos de esquemas de los anfitriones, simulaciones de batalla y fluctuaciones de líneas ley. La atmósfera en la habitación se espesó y se volvió clínica. Cruzó los brazos mientras leía el mensaje. A pesar de sus pretensiones, la síntesis espiritual les otorga un estado temporal de trascendencia. Fuerza física, regeneración, amplificación de hechizos, todo más allá del umbral humano promedio. No es una fuerza que podamos ignorar. Le disgustaba admitirlo.
esa pequeña y silenciosa admiración que se escondía tras sus palabras. Es una lástima. Draco se recostó en su silla. Después de escuchar esto, decisiones como la contención y la interferencia siguen siendo inaceptables. Goetia levantó la vista de la pantalla. Ninguna de las anteriores. Por ahora, siguen siendo humanos, y eso los pone bajo nuestra jurisdicción. Su mirada se endureció. No nos haremos conquistadores. La corrupción de la humanidad les corresponde. Pero si sus dioses se extralimitan y se vuelven contra la humanidad, reduciremos sus cielos a cenizas. Koyanskaya sonrió levemente. Tan eficiente como siempre. Olga se cruzó de brazos. Tan despiadada como crucial. Kama sonrió con suficiencia. Y tan hipócrita como siempre. Fou salta a su asiento. Fou. Los demás ignoraron el golpe. La holoproyección cuando la mano de Goetia cortó el aire de una manera casi sacerdotal, y la imagen cambió a un caos de explosión y alas dracónicas bajo un cielo crepuscular. Cambiando de tema, hace 4 días ocurrió algo en Kuo. El dios nórdico Odín llegó a Japón para negociar con las 3 facciones y el panteón Shinto. El murmullo cesó. La siguiente grabación fue recuperada por los drones de campo de mis pilares. Un dios del gélido norte, de visita en un pueblo de instituto. Kama lo miró con desdén. El patio de recreo de hormonas de la humanidad está atrayendo plagas divinas. Son como cucarachas con mejores títulos. Una criatura aburrida anhela el sabor del trueno después de tanta calma. Se reprodujo un nuevo segmento, mostrando el ataque de un lobo gigante y una deidad. Kiara lo observó. Ahora se ve delicioso. Esa cara de pura rebelión contra el decoro. Podría saborear esa arrogancia una eternidad. Un intento de asesinato, continuó Goetia. Loki y sus parientes. Skoll, Ati, Fenrir y múltiples clones de uno de los reyes dragón, Midgardsormr, emboscaron a la delegación antes de que llegaran a territorio sintoísta. Angra se recostó. Loki, es el segundo dios maligno que nos encontramos. De todos los seres, un dios maligno que entra al campo y es superado por estudiantes de secundaria es algo que no se ve cada milenio. No pensé que seguiría enfurruñado después de que se pospusiera el Ragnarok. Y me llaman la definición del mal. Qué halagador, aunque dudo que tenga ni sentido del humor. Tu sentido del humor no es envidiable, murmuró Olga mientras observaba la proyección con el ceño fruncido. Era un circo desordenado, y ella detestaba el desorden, de dioses, demonios, dragones e incluso una valquiria. Para ella, estos panteones se pelean por todo. Eso es diplomacia. PFFT. Goetia miró a Angra con desprecio sin gracia. Malvado, sí. Pero al menos aprendiste a tener un propósito. Loki sigue siendo una forma dada por la rabieta. Se opuso a las negociaciones de Odín, considerándolas un insulto a la autonomía nórdica. Típico de una criatura encadenada a su propio mito. ¡Qué insulto! Los ojos de Draco no se apartaron de la pantalla. La luz de la destrucción se reflejó en su mirada. Inútil. Si la intención de Odín era la paz, debería haberlo pensado mejor antes de exhibir su presencia sin vigilancia por otro territorio. Tiamat frunció el ceño levemente. Yo tampoco llamaría a eso paz. Si querían hablar, ¿por qué invocar dragones para luchar? Parecía genuinamente desconcertada, incluso ofendida. Los dragones no son juguetes. Nadie quería responderle. El conflicto es un juego previo para los dioses. La violencia da ritmo a sus corazones estancados. Es la humanidad la que es obediente. Desvió la mirada hacia la imagen proyectada de un dragón exhalando torrentes de llamas. Sin embargo. El dragón, lucha con orgullo. Dragón meteoro ardiente, Tanin, dijo Goetia. Un antiguo rey dragón. Su llama casi paraliza una de las encarnaciones de Loki. Su proyección se centró en un momento particular, la llegada de otro grupo. El chico que encabezaba la lista era una figura que trajo reconocimiento a Angra y Kama. Luz blanca, alas cegadoras de armadura, voces y risas. Las ondas de choque desgarraron el campo de batalla. Valí Lucifer, descendiente directo del Lucifer original. Su lealtad es flexible. Su interés reside en la batalla, como se puede apreciar en la intervención de su equipo.
Sin embargo, la captura de Fenrir representa una ventaja imprevista. Arthur Pendragon empuña la regla Excalibur para controlar a la bestia. Eso por sí solo podría alterar varios equilibrios de poder. Otra vez Excalibur, murmuró Koyanskaya, acomodándose un mechón de cabello rosa tras la oreja. Siempre son humanos robando juguetes de los mitos y, de alguna manera, no muriendo en el intento. Si tuviera una moneda por cada humano que lograra domar algo más fuerte que ellos, Kama se burló. Tendrías una fortuna y ningún cliente. Aún tendría pulso. Lo cual es más de lo que se puede decir de los mortales que juegan a ser caballeros. Capturar a un devorador de dioses es una apuesta tonta, comentó Draco, no impresionado, sino intrigado. Pasaron escenas de Loki gruñendo, las enormes mandíbulas de Fenrir apretándose y Valir rugiendo mientras la luz lo envolvía. Juggernaut Drive. Una técnica de amplificación suicida derivada del límite del Bosted Gear. Valir, Lucifer y Seyoudo arriesgaron su existencia para dominar a un dios. El primero lo logró a un costo considerable. Koyanskaya cruzó una pierna sobre la otra y habló. Entonces el chico lo logró. Fenrir está bajo la custodia de Valir. Goetia inclinó la cabeza. Correcto. La regla Excalibur se usó para someter a Fenrir una vez capturado gracias a su capacidad para controlar materia orgánica. Odín sobrevivió, las negociaciones se retrasaron, pero salió ileso. Loki fue repelido y encarcelado. Lo sobrenatural ya no se oculta. La humanidad percibe las fisuras en su ilusión. Las entidades divinas aspiran a la unificación, lo que provoca una respuesta caótica. Este fenómeno se repetirá, indicando una secuencia creciente más que un incidente singular. Dioses y seres infernales se preparan para una revelación manifiesta. La humanidad pronto se enfrentará a verdades incomprensibles. Su dominio está perdido. El silencio que siguió fue profundo, superando su capacidad de soportarlo. Por lo tanto, nuestro ajuste de cuentas debe ocurrir con mayor premura de la prevista, dijo Draco. Fue una expresión hermosamente dura. Nos corresponde a nosotros juzgar, no a ellos. Los labios de Angra se crisparon. ¿Qué tal un espejo roto sin posibilidad de reparación? Entonces supongo que ahora estaremos limpiando lo que dejan los dioses. ¡Qué emocionante!, añadió Kama. Kiara se rió. Oh, vamos. Te encantará cuando dejes de fingir que lo odias. La mirada de Kama podría haber congelado la llama. Tiamat y Olga gimieron. Goetia se apartó de la proyección. La luz tenue delineaba su espalda como la sombra de una llama extinguida hace tiempo. Prepárense para mayor vigilancia. Todos los panteones se están moviendo. Los humanos no deben caer bajo el dominio divino. Ese es solo nuestro dominio. La habitación se oscureció cuando el holograma se apagó, dejando la inevitabilidad presionando y poniéndose en movimiento.